Bueno, chicos, habíamos dicho entonces que podían ocurrir alteraciones en la información genética, en la información hereditaria, en el material genético, en el ADN, ¿sí? Y estas alteraciones, ya sea en el número o en la estructura, ¿sí?, se llamaban mutaciones. Esas mutaciones, habíamos visto, ¿sí?, esas mutaciones, habíamos visto que podían ser genéticas, ¿sí?, o cromosómicas. Cuando eran genéticas, habíamos dicho que podían ser del índole nutricional, funcional, ¿sí?, nutricional, funcional, que generara alteraciones morfológicas, o bien que sean letales, ¿sí? Cuando hablamos de cromosómicas, hablamos que podían ser genómicas o cromosómicas propiamente dichas. Cuando una mutación era funcional, implicaba que se alteraba algo del organismo, ¿sí? Cuando era nutricional, alteraba, ¿sí?, alteraba específicamente proteínas que participaban del metabolismo celular. Funcional no necesariamente tenía que ser algo que alterara al metabolismo específicamente, sino que podía alterar otras cuestiones, como un receptor de alguno de los sentidos, ¿sí? Morfológicas, que alteraba la estructura, el fenotipo, ¿sí?, que alteraba la estructura física de ese ser vivo, y letales, que provocaban la muerte. Estas, a su vez, la nutricional, la funcional o la morfológica, podían también ser, a su vez, letales. Cuando hablamos de mutaciones cromosómicas, en cuanto a lo que decíamos genómicas, hablamos de las aneuploidías, que era cuando se alteraba el número característico, ¿sí?, el número cromosómico característico de ese ser vivo, ¿sí?, de esa especie. Allí hablamos de una mutación cromosómica, genómica, que cuando se desarrollaban las aneuploidías, ¿sí?, ya sea porque había más cromosomas de lo que tenían que haber o menos cromosomas de lo que tenían que haber. Y cuando era una cromosómica propiamente dicha, hacíamos referencia a alteraciones en las estructuras del cromosoma, en la estructura, ¿sí? Era cuando, por ejemplo, un pedacito de un cromosoma, ¿sí?, se salía de ese cromosoma y se unía a otro cromosoma, a su cromosoma homólogo, ¿sí? Entonces ahora esos cromosomas homólogos ya no son más homólogos, porque ya no comparten la información genética para las mismas características, ¿bien?, sino que están en disparidad con respecto a la cantidad de información que lleva cada uno, ¿sí? Por eso era una mutación cromosómica donde se alteraba la estructura del cromosoma. A uno le iba a faltar un pedazo de cromosoma y el otro iba a tener un pedazo de cromosoma de más, ¿sí? Todas estas mutaciones, cualquiera de estas mutaciones, podía generar lo que se conoce como enfermedad genética. Enfermedad genética. Bien. Estas enfermedades genéticas, ¿sí?, estas enfermedades genéticas
podían darse en el momento del desarrollo del individuo, cuando se estaba gestando el individuo, o en cualquier etapa de su vida, ¿sí? Esas mutaciones génicas o cromosómicas pueden darse en cualquier etapa de nuestras vidas, provocando enfermedades genéticas. Provocando enfermedades genéticas que pueden ser letales o enfermedades genéticas que puedan ser transmitidas, ¿sí? Transmitidas a la generación siguiente, siendo esta generación la que no sufre o no padece esa enfermedad, no la expresa, ¿sí? Pero sí a la futura generación. ¿Bien? Entonces, esas enfermedades genéticas, a su vez, habíamos visto que las podíamos clasificar en dos. Podíamos clasificarles en las comunes, y entre comillas, ¿sí? Comunes, y las raras, entre comillas. ¿Por qué las clasificábamos así? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la incidencia que tenía esa enfermedad en la población, ¿sí? Las enfermedades raras, genéticas raras, se conocen que hay entre 7.000 y 8.000 o 9.000 enfermedades genéticas raras, ¿sí? Hay muchísimas enfermedades genéticas raras, pero sin embargo, cada una de esas enfermedades solo afecta a un 2%, un 3%, un 7%, un 5%, un 4%, un 1%, ¿sí? De la población, o menos del 1%, ¿sí? De la población mundial, ¿sí? Por eso se dice que es rara, porque es una en cada 5.000 nacimientos, en cada 10.000 nacimientos, ¿sí? O uno en cada 5.000 personas, uno en cada 10.000 personas. Porque recordemos que no necesariamente esa enfermedad genética se tiene que dar en el desarrollo gestacional del individuo, sino que se puede dar en el desarrollo de la vida de ese individuo. ¿Bien? Bueno, habíamos analizado, ¿sí?, que esas enfermedades genéticas, las raras, que considerábamos como raras, mayoritariamente esas enfermedades eran letales, ¿sí? En la gran mayoría eran degenerativas. ¿Qué querían decir esto? Que iban incrementando los síntomas y los signos, ¿sí?, de esa enfermedad a medida que transcurría el tiempo, ¿sí? Y terminaban o culminaban con la muerte de esa persona, ¿sí? Y que al ser tan raras, ¿sí?, al tener poca incidencia en la población mundial, los recursos económicos destinados a la investigación de las mismas es escaso a nulo, ¿sí? Entonces hay toda una lucha, todo un movimiento a nivel mundial reclamando que aun cuando no sea redituable para las industrias farmacológicas, ¿sí?, para las industrias farmacéuticas, aun cuando no sea rentable, ¿sí?, para lo que es la industria en la medicina, ¿sí?, se lucha y se reclama por el derecho a la salud, por el derecho que tenemos cada persona a la salud, ¿sí? Es un derecho universal. Por lo tanto, se reclama que por más que no sea redituable, por más que no vayan a generar un medicamento que sea de uso masivo y por lo tanto la economía sea rentable el desarrollo de ese medicamento, porque van a generar grandes inversiones, porque muchas personas van a comprar ese medicamento, ¿sí? En cambio aquí solamente hay un 2% o menos de un 2% de la población mundial que va a requerir de ese tratamiento, ¿sí? Lo mismo tienen derecho, ¿sí? Pero sin embargo no funciona de esta manera. Como no es redituable para la industria, para la economía, así lo ven, lamentablemente, ¿sí?, nos olvidamos de la ética y de la moral, y las personas que padecen o que tienen esta condición, ¿sí?, esta enfermedad genética rara, no cuentan, ¿sí?, con recursos de terapias, a lo mejor que sean terapias para mejorar las condiciones y la calidad de vida, ¿sí? A lo mejor, obviamente, como decimos, ninguna enfermedad genética tiene cura. Eso ya lo sabemos, ¿sí?, porque se alteró el material genético.
Bien, no tienen cura, pero sí que se conozcan tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida o que no solamente les mejore la calidad de vida, las condiciones en las que pueda desarrollarse esa persona, sino también incrementar, ¿sí?, la expectativa de vida de esa persona. Bien, dándole la posibilidad, ¿sí?, dándole la posibilidad de que viva más tiempo y en mejores condiciones, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto, que para las enfermedades raras, lamentablemente, al no haber tantas investigaciones, muchas personas no cuentan, ¿sí?, con estas terapias que le permiten mejorar la calidad de vida y la expectativa de vida, ¿sí? Además, los diagnósticos de estas enfermedades raras tienen un promedio, ¿sí?, de 5 años, 3 años, ¿sí?, de diagnóstico. Bien, hay enfermedades raras que ya, por tanta movilización a nivel mundial, ¿sí?, están contando con mejor condiciones, ¿sí?, aunque sea en el diagnóstico. Y ya se diagnostica entre los 7, 8, 9 meses de que se empieza a visibilizar los signos y síntomas de esa enfermedad, de esa patología, y al año, 2 años de vida de la persona, o sea, del niño, o en el caso de las personas que ya son adultas, de haber iniciado con los síntomas o los signos de la enfermedad. Bien. Por eso decíamos que eran entonces enfermedades raras y cuáles eran las problemáticas de estas enfermedades raras y de las personas que tienen esta condición, ¿sí? El acceso a terapias o a tratamientos que mejoren su calidad de vida por falta de investigaciones, por falta de recursos económicos para investigar esas enfermedades. Probablemente haya científicos a nivel mundial que quieran indagar sobre esas enfermedades. Sin embargo, hacer ciencia implica contar con recursos económicos, ¿sí? Y bueno, esos recursos económicos se obtienen a través de subsidios públicos o privados, y para que esos subsidios públicos o privados se otorguen, ¿sí?, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí?, y bueno, de acuerdo a los intereses también públicos y privados que haya para dónde poner la plata para las investigaciones. Bien. Las enfermedades genéticas comunes son aquellas que tienen mayor incidencia, ¿sí?, que hay un mayor porcentaje de la población a nivel mundial que cuentan con esa enfermedad genética, ¿sí?, con esa patología, con esa condición genética, y que a lo largo de la historia han ido evolucionando en la construcción del conocimiento científico sobre esa enfermedad. Se conoce bastante, ¿sí?, y se le ofrece a la persona una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida. Entre estas enfermedades, ahora ya comunes, porque antes era rara, está la fibrosis quística, ¿sí?, antes era considerada rara, ahora ya está dentro de estas enfermedades. Si bien falta mucho estudio, mucha investigación y muchos aportes para mejorar la calidad de vida de estas personas y para darle mayores expectativas de vida, ¿sí?, ha mejorado a lo largo de la historia. Ya se diagnostica apenas se nace, ¿sí?, ya se le hace un análisis, un estudio que puede indicar, ¿sí?, la posibilidad de esta patología. También tenemos el síndrome de Down, también tenemos la celiaquía, ¿sí?, que son entonces enfermedades genéticas que se conocen bastante, ¿sí?, y por lo tanto se le proporciona tratamientos o terapias que le mejoran la calidad de vida a la persona, ¿sí?, y que también ha propuesto una mayor expectativas de vida para las personas que tienen estas enfermedades, ¿sí? Bien. Habíamos analizado también que estas enfermedades genéticas, todas estas enfermedades genéticas tienen una causa, ¿sí?, tienen un origen, que dijimos que podía ser entonces genético, que podía ser cromosómico, ¿sí?, podía entonces ser alteraciones, mutaciones, ¿sí?, o podían ser alteraciones en el número o en la estructura del cromosoma. Habíamos visto las consecuencias
¿sí? Que tienen sobre una persona, a lo mejor en la alteración del metabolismo. Habíamos visto que tenían que a lo mejor modificar sus condiciones y su estructura de vida, sus rutinas. Habíamos visto que tenían consecuencias en cuanto a lo económico, ¿sí? En la vida de una persona. También habíamos visto que podían desarrollar ciertos trastornos cognitivos, sensitivos, ¿sí? Cuando decimos cognitivos intelectuales, ¿sí? Que tengan un retraso en lo que es el intelecto, ¿sí? En la cognición, en la capacidad de crear aprendizajes significativos y aplicarlos a la realidad. También podían tener afecciones en lo sensitivo, es decir, en alguno de los sentidos, ¿sí? Ya sea en la audición, en la visión, en el tacto, ¿sí? en el gusto o en el olfato. Y habíamos visto que podían ser también alteraciones que desarrollaran problemas, ¿sí? O afecciones a nivel motor, ¿sí? A nivel motriz, ya sea en la musculatura, en no poder caminar, en alterar la tonicidad muscular, ya sea por hipertónico o por hipotónico. Esto quiere decir que el músculo esté más contraído de lo habitual o menos contraído de lo habitual, ¿sí? En los movimientos, en que podían llegar a generar también alteraciones con movimientos repetitivos, como tics o compulsivos, ¿sí? O no controlados, involuntarios, ¿sí? Habíamos visto las diversas consecuencias que podían generar las enfermedades, las estuvimos discutiendo y analizando con las presentaciones que hicieron ustedes. Bien, las rutinas, los cambios en su vida, en la familia, ¿sí? Pero lo más importante, habíamos visto que estas personas que tenían estas enfermedades, justamente, y destacábamos que eran personas como cada uno de nosotros, y que por lo tanto tenían derechos, como cada uno de nosotros, ¿sí? Que esos derechos tenían que ser válidos igual a igual, ¿sí? Respetárselos porque son personas, ¿bien? Y que por sus condiciones de vida, requerían incluso algunos derechos, ¿sí? Algunos derechos extras para poder mejorar su condición y su calidad de vida, ¿sí? Y para poder tener una mayor expectativa de vida. Entonces, lo más importante que me parece que tenemos que destacar de esto, de que las enfermedades genéticas las tienen personas, ¿sí? Personas como cada uno de nosotros. Y lo otro que habíamos destacado y lo otro que habíamos visto es que las enfermedades genéticas pueden darse en cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas, y también en cualquiera de nuestros familiares, ¿sí? En cualquiera de nuestros seres queridos, en cualquiera de nuestros amigos, y que para poder ayudarlos y que para poder contenerlos, o para poder ayudarnos y para poder contenernos, ¿sí? Y para poder ofrecer una verdadera integración e inclusión social de las personas con estas condiciones, era necesario educarnos, era necesario romper, ¿sí? Con la ignorancia, porque la ignorancia me hace actuar con miedo y el miedo me genera rechazo y de esa forma no puedo colaborar con la forma que yo quisiera, ¿sí? Entonces, ante la duda, ante la falta de conocimiento, siempre que nos enfrentemos a una enfermedad, es importante conocer sobre la misma, instruirme, leer, educarme sobre esa enfermedad, para así realmente poder ofrecer un buen acompañamiento y una buena ayuda. Y en el caso en que me suceda a mí, para poder dar herramientas, tener herramientas, contar con herramientas para poder transitar esa enfermedad de la mejor manera posible. Bien, creo que eso es lo que nos tendría que quedar básicamente de lo que son las enfermedades genéticas y cualquier tipo de enfermedad. Bien, una de las enfermedades que habíamos visto a principio de año y que no les seguimos mencionando ahora para continuar y para avanzar y para poder analizar otros tipos de enfermedades es la enfermedad de cáncer. El cáncer estaba relacionado, ¿sí? Con estas mutaciones, estaba asociado también al ciclo celular, porque
el cáncer no es nada más ni nada menos, ¿sí?, que una división celular descontrolada, desproporcionada, ¿sí? Y como la división celular tiene una función exponencial, ¿sí?, está asociada a una función exponencial, ¿sí?, ¿qué se desarrollaba? Una célula generaba dos células generaban 4, 8, 16, 16, 32, 32, 64 y así sucesivamente, ¿sí?, así sucesivamente, que se generaba una masa de células, ¿sí?, lo que se conoce como tumor. Bien, una masa de células que se están dividiendo de forma descontrolada, ¿sí?, sin regularse y por lo tanto a la velocidad a la que se dividen se van generando mayor proporción y mayor cantidad de mutaciones, que eso va provocando que esas células puedan dispararse hacia otra parte del cuerpo y incrementar, ¿sí?, el número de tumores y el número de afecciones al cuerpo. Bien, por eso es tan importante conocer sobre las mutaciones, porque entonces de esa forma yo puedo entender los cuidados que tengo que tener en mi cuerpo, ¿sí? Habíamos visto como agentes mutagénicos, ¿sí?, que estas mutaciones, cualquiera de este tipo de mutaciones, podían deberse, ¿sí?, podían deberse a la acción de agentes químicos, de agentes físicos, ¿sí?, como la luz ultravioleta, ¿bien?, o agentes químicos como la ingesta de compuestos tóxicos, ¿sí? También podría ser, por ejemplo, las drogas, ¿sí? También podría ser alteraciones incluso que se induzcan por un golpe fuerte, ¿sí?, un golpe fuerte, y eso genere y desencadene, ¿sí?, esta división exacerbada de las células, ¿bien? Entonces habíamos visto que había ciertos agentes, ¿sí?, ciertos agentes que estaban influenciando sobre nuestro genoma, sobre nuestro material genético, que podía provocar estas enfermedades, estas mutaciones. Y todo esto lo podíamos relacionar con aquello que veíamos con herencia, ¿sí?, y con material genético. ¿Por qué? Porque el material genético es el ADN, ¿sí?, es el ADN. Y habíamos visto que el ADN es un ácido nucleico, ¿sí?, es un ácido nucleico con una doble hélice, ¿sí?, con una doble hélice. Esta mutación, esto ocurría en donde, en el material genético. ¿Y el material genético qué era? El ADN. Y el ADN significaba ácido desoxirribonucleico, ¿sí?, ácido desoxirribonucleico. Y estaba formado el ADN por dos cadenas, ¿sí?, una doble hélice, porque tenía esa forma, esa estructura de hélice, bien, y estaba formado por 4 nucleótidos. ¿Qué decíamos? Que esos nucleótidos, cada nucleótido estaba formado por una base nitrogenada, un grupo fosfato y estaba formado por un azúcar. Esas bases nitrogenadas podían ser la adenina, la guanina, la citosina y la timina. ¿Sí? Entonces cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, ya sea adenina, guanina, citosina o timina, por un grupo fosfato y por un azúcar. ¿Sí? Y se iban uniendo estos nucleótidos para formar una de las hebras del ADN y para formar la otra hebra del ADN. Esa unión que se iba estableciendo entre los nucleótidos, entre el grupo fosfato y el azúcar del nucleótido a continuación, ¿sí?, generaba que las cadenas del ADN sean antiparalelas. 5', 3', 5', 3', ¿sí?, de sentido opuesto, antiparalelas. Pero son complementarias entre sí. Complementarias entre sí. Si aquí hay una adenina, en esta otra cadena va a haber una timina. Si en esta otra cadena hay una guanina, en esta otra cadena va a haber una citosina.
que siempre la adenina se unía con la timina y la guanina siempre se unía con la citosina. Esta complementariedad de base estaba dada debido a las estructuras químicas de cada una de las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, lo que generaba que fueran complementarias, generaba una estructura de ADN estable, químicamente estable, ¿sí? Que no sufriera tantas modificaciones o alteraciones, ¿sí? Por cambios bruscos en la célula, en las condiciones de la célula, ¿sí? Resguardar a la molécula de ADN, hacerla más estable, ¿bien? Y además permitía que tuviera la distancia entre una cadena y la otra, la ideal para que se pudiera enrollar lo más posible, ¿sí? Para poder estar adentro del núcleo. Decíamos que si lo desenrollábamos al ADN, era larguísimo, ¿sí? Era todo nuestro cuerpo, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esta unión sí permitía que se superenrollara dentro del núcleo, ¿sí? Y decíamos, ¿sí?, que en estos nucleótidos, de acuerdo a cómo se iban posicionando, ¿sí?, iban escribiendo información, iban codificando información. Y eso se le llamaba código genético. ¿Sí? En el ADN está el código genético, está inscrito en el ADN toda la información nuestra. ¿Cómo vamos a ser físicamente? ¿Cómo vamos a ser emocionalmente? ¿Qué aptitudes vamos a tener? ¿Qué actitudes vamos a tener? Que si somos propensos o no a ciertas enfermedades, si somos propensos o no a adaptarnos a ciertas condiciones ambientales, ¿sí? Si tenemos la posibilidad, ¿sí?, la posibilidad o no de tener ciertos rasgos característicos, ¿bien? O tener otros rasgos característicos. Ahí está toda la información. Si yo voy a ser capaz de poder metabolizar, ¿sí?, ciertos tipos de nutrientes o no iba a ser capaz de poder metabolizar ciertos tipos de nutrientes. Todo está codificado, todo está escrito en forma de código, ¿sí?, en el ADN. En forma de, ¿cómo es ese código? 3 nucleótidos. Cada 3 nucleótidos, ¿sí?, cada 3 nucleótidos se llama codón, ¿sí? Y cada codón codifica en realidad para lo que se conoce como aminoácido, ¿sí? Aminoácido. ¿Y los aminoácidos qué son? Los aminoácidos son los eslabones o los monómeros, ¿sí?, de las proteínas, ¿sí? Son los que van a ir formando las cadenitas proteicas, ¿sí? Por eso es que está escrito toda nuestra información en el ADN. Y el dogma de la biología indica que la información esa que está codificada en el ADN pasa del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. ¿Sí? A las proteínas. Son fundamentales. Las proteínas están en todo, son hormonas, son neurotransmisores, son estructurales, forman parte de nuestros músculos, de nuestros cabellos, ¿sí? Son reguladoras, ¿sí? Participan en el metabolismo, ¿bien? Perfecto. ARN, del ADN al ARN pasaba a través de un proceso que se llama transcripción y del ARN a las proteínas pasaba a través de un proceso que se llamaba traducción. Del ARN decíamos que había 3 moléculas, 3 tipos. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN mensajero era el que se llevaba la información del ADN que estaba en el núcleo y que el ADN no puede salir del núcleo, no puede, ¿sí? Entonces el ARN era el intermediario entre el ADN y la maquinaria sintética de proteínas, ¿sí? Entonces era la molécula capaz de poder salir del núcleo, ¿sí? Entonces el ARN mensajero cumplía esa función. El ARN ribosomal formaba parte de la estructura, ¿sí?, de la maquinaria de biosíntesis de proteínas
¿Y cómo se llamaba esa estructura? ¿Cómo se llamaba esa organela? Ribosomas, ¿sí? Entonces los ribosomas son ARN ribosomal más proteínas. Forman esa organela, ¿sí? Que va a traducir ese ARN mensajero. Cuando hablamos de traducción, ¿sí? Cuando yo hablo de transcripción, ¿qué digo? Cuando yo digo transcribime ese texto, quiere decir que yo pase lo que está escrito aquí a otra hoja, ¿sí? En mi lenguaje, en mi letra. Bien, y eso es lo que pasaba cuando se transcribe el ADN al ARN, se pasa la información que está en el ADN al ARN, y el ARN, ¿sí? También estaba formado por los 4 nucleótidos, ¿sí? Pero no era de doble hélice, era de una sola cadena, y esa cadena, en lugar de tener timina, tenía uracilo, ¿sí? Esas eran las diferencias con el ADN y el ARN. Bien, eso era transcribir. Traducir, cuando yo digo traducir, ¿qué digo? Traducir ese texto es pasar a lo mejor del inglés al español, ¿sí? En un lenguaje diferente, ¿sí? Bien, traducir quiere decir pasar ese lenguaje que está en ácido, escrito en ácidos nucleicos, nucleótidos, ¿sí? En nucleótidos, pasarlo a un lenguaje que está escrito en aminoácidos, pasarlo a proteínas, por eso se llama traducción. ¿Bien? Y eso era lo que se conocía como dogma de la biología. Dogma de la biología. ¿Sí? Y es por lo cual es el misterio más grande por el cual funcionamos. ¿Sí? Todo está escrito en nuestras células. Todo. Cada uno de nosotros tiene escrito en su célula absolutamente todo. ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? ¿Qué propenso puede ser a tal cosa? ¿Sí? Todo está escrito en nuestro núcleo, en el ADN. ¿Bien? Y el intermediario, la molécula intermediaria y la que hace posible todo esto es el ARN. ¿Sí? Bien, esto era en cuanto a los ácidos nucleicos que habíamos visto. ¿Sí? Y las mutaciones ocurrían entonces en este material genético. Bien. Ese material genético, ese ADN, estaba ubicado en estructuras que se llaman cromosomas, ¿sí? Cromosomas, y esa era la teoría cromosómica de la herencia, ¿sí? Estaban en estructuras que se llaman cromosómicas y están en el interior del núcleo en células eucariotas, ¿sí? Las células que tenemos nosotros. Y esos cromosomas, ¿sí? Esos cromosomas ya dijimos que van de a pares, ¿sí? Un cromosoma de un progenitor y el otro cromosoma del otro progenitor, van de a pares, ¿sí? Y en cada cromosoma, cada gen tiene su sitio específico, que es esa porción de ADN que codifica para una proteína, ¿sí? Que codifica para una proteína, es decir, que lleva la información para una proteína específica, ya sea una enzima, ya sea una proteína estructural, ya sea una hormona, ya sea una proteína reguladora, ¿sí? Pero lleva la información ahí, ¿sí? En ese gen. Y ese lugar que ocupa el cromosoma se llama locus. Y cada gen tiene diferentes variaciones que han ido ocurriendo a través de mutaciones, ¿sí? Cada gen, ¿sí? Va teniendo mutaciones que pueden ser benéficas o pueden ser perjudiciales. Esas mutaciones pueden desarrollar enfermedades génicas. Pero hay mutaciones que lo que han generado es la evolución y han permitido la perpetuación de la especie, ¿sí? Y otras simplemente han desarrollado nuevas características. Por ejemplo, se cree que el color de ojos inicial, la única variación de color de ojos que había era el marrón, ¿sí? Y que luego han ido sucediendo diferentes mutaciones dando los diferentes tipos de colores, el verde, el azul, el celeste, ¿sí? El miel, el café, el negro, ¿sí? Todos esos colores, ¿sí? Y esas variaciones que había para cada gen se llamaban alelos. A su vez, podíamos decir que cada alelo podía ser dominante o recesivo, ¿sí? Que fuera dominante quería decir que se iba a expresar siempre. O sea, que lo íbamos a poder visualizar fenotípicamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que el genotipo era, ¿sí? Todo ese código genético, la información genética que teníamos en nuestras células?
mientras que el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente, ¿sí? Y eran las características físicas visibles, o las enzimas que teníamos, ¿sí? Físicas y fisiológicas visibles, ¿sí? Las capacidades que teníamos, eso era el fenotipo, lo que se podía expresar de ese genotipo, lo que se podía ver de ese genotipo, ¿sí? Porque no todo lo que está en mis genes, en mi genoma, se expresa, ¿sí? Yo ya les había dicho que todos tenemos oncogenes, pero no todos tenemos cáncer, ¿bien? Perfecto, entonces se expresan, eso era el fenotipo, ¿sí? Y entonces los dominantes son aquellos que se van a expresar, siempre que estén, se van a expresar. Los recesivos son aquellos que no se expresan, al menos que ambos alelos de cada cromosoma homólogo sea recesivo. Allí se van a expresar, ¿sí? Bien, entonces, de acuerdo a eso, si un cromosoma homólogo tenía un alelo dominante y el otro cromosoma homólogo tenía un alelo recesivo, el genotipo de esa persona era heterocigota. Heterocigota. Tenía un alelo dominante y un alelo recesivo. Heterocigota. Y se expresaba con letras. A mayúscula para el dominante, A minúscula para el recesivo. O B mayúscula y B minúscula. ¿Sí? Entonces, heterocigota cuando tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. Homocigota dominante cuando ambos alelos son dominantes. Homocigota recesivo cuando ambos alelos son recesivos, ¿sí? Y esto era lo que se conocía como la herencia genética mendeliana. Era Mendel el que había visto que los caracteres fenotípicos, se transmitían, ¿sí? Se transmitían en forma de factores, de diferentes tipos de factores, de variantes, ¿sí? Y después se le puso el nombre de alelos, ¿bien? Y habíamos visto, ¿sí?, que este intercambio de variantes génicas, de factores génicos, podían generar lo que se llamaba como vigor híbrido, ¿sí? Que era que la descendencia tenía características mejores, ¿sí?, para adaptarse o interaccionar con el ambiente que su procedencia, ¿sí?, que sus progenitores. ¿Sí? Cuando adquiría características que eran mejores para adaptarse al ambiente, eso era el vigor híbrido. ¿Bien? Esto era la genética mendeliana, que la información se transmitía a través de cromosomas, que eran probabilidades las herencias, ¿sí? Que eran probabilidades, para eso estaba el cuadro de Punnett, para decir si un padre es heterocigota y el otro padre es homocigota, ¿qué probabilidades tienen los hijos de nacer con tal característica? ¿Sí? Entonces se hacía el entrecruzamiento, se decía, si la madre aporta el dominante y el padre es homocigota dominante, ¿sí? Bueno, va a ser el hijo homocigota dominante. Si la madre aporta el recesivo y el padre aporta el dominante, va a ser heterocigota el hijo. Entonces tiene un 50% de probabilidades de ser homocigota dominante y un 50% de probabilidades de ser heterocigota, su hijo. ¿Sí? Esa era la característica o el fundamento de la herencia genética mendeliana. Lo que permitió el descubrimiento era poder establecer ciertas relaciones con la descendencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que permite la genética, las evaluaciones genéticas. Y acá veíamos lo del consumo, ¿sí? Lo del consumo, la genética del consumo. Que antes, ¿sí?, hacíamos estos cuadritos de Punnett e intentábamos identificar, ¿sí?, las posibilidades y las probabilidades y demás. Pero ahora, con los avances técnicos científicos, ¿sí?, se ha vuelto, ¿sí?, un desarrollo de mercadotecnia, incluido dentro del consumismo, ¿sí?, incluido dentro del mercado como oferta de mercado, como producto, ¿sí?, los análisis de genética. Bien, donde antes eso estaba solamente limitado a la medicina.
¿sí? Y solamente yo establecí un análisis genético si era proporcionado o pedido, ¿sí? O indicado o recetado, ¿sí? O no recetado, sino indicado, ¿sí? Por el médico. Ahora, ¿sí? Las empresas tienen incluso, las empresas que se dedican a los análisis genéticos tienen incluso páginas web donde se les ofrece, al igual que si fuera un mercado libre, ¿sí? La posibilidad a todas las personas que quieran hacerse un análisis genético, ¿sí? Para saber su procedencia, sus orígenes, sus razas, sus posibilidades de tener ciertas enfermedades, las posibilidades de transmitirle ciertas enfermedades a sus hijos, ¿sí? En algunas cuestiones siguen siendo muy valiosas para la medicina y en otras cuestiones ponen en riesgo la integración y los derechos de las personas, porque todavía no hay una regulación legal, ¿sí? Que aplique sobre este mercado nuevo, que es el mercado de la genética, ¿sí? De los productos de genética. Entonces se han generado nubes, ¿sí? Con información genética de las personas, ¿sí? Indicándole si son propensos o no, ¿sí? Y que acceso a esta información las empresas que te van a tomar de trabajo, a tu puesto de trabajo, entonces ahora hay un nuevo indicador para ver si te toman o no en el trabajo, porque a lo mejor tenés tantas posibilidades de desarrollar una enfermedad genética, bien, y a lo mejor son todas probabilidades, ¿sí? Les estoy diciendo el cuadro de Punnett. Entonces a lo mejor nunca sucede, pero sin embargo no te tomaron porque tenías más del 50% de probabilidad de tener esa enfermedad, ¿sí? Entonces tiene sus pros y tiene sus contras.